Un ameno y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta aula virtual de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. El día de hoy nos encontramos en la palestra con un gran ponente. Hablamos del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien nos estará comentando las consecuencias de aprobar una ley de amnistía. Recordarles que este es un taller cafeteando jurídicamente bajo resolución número 5 de la Junta de Derecho en Línea. Asimismo, comentarles que el doctor Eloy Espinosa Saldaña es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Tiene un postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ex perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, comentarles, si tienen dudas o preguntas, pueden dejarle por la casilla de comentarios o alzar la manito para efectos de hacerle de conocimiento al docente. Muy bien, dejando ello recalcado, mi buen doctor, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Siempre es un placer y un honor intervenir en esta eh, casa de Derecho en Línea, que ya es prácticamente nuestra casa. Para quienes nos escuchen en directo o para quienes nos vean en diferido, entonces es necesario plantear este tema, pero hace unos minutitos también Cristian me ha pedido que haga, aunque sea una breve reseña, sobre un tema que he estado exponiendo tanto en el Perú como en el extranjero, que es, llamaremos, el caso Benavides. Pero primero a lo que hemos sido inicialmente convocados, que no es un tema nuevo en el Perú ni en el mundo, y que no por eso deja de ser un tema que puede resultar preocupante. Y a eso nos referiremos aquí. Gracias a la gentileza, como siempre, de Derecho en Línea y su fantástico equipo de trabajo. Y a la paciencia y ustedes de escucharme, probablemente en un horario en el cual se estarían dedicando a realizar otro tipo de actividades. Bueno, mire, cuando se generaba grandes climas de confrontación, no solamente política, social, ante la reiterada comisión de delitos o de comportamientos que hacían imposible la vida en común, la salida fue proyectar lo que se llamaba teóricamente y hasta hoy el derecho de gracia. Quienes gobiernan tenían la posibilidad de perdonar a el responsable o la responsable de alguno de estos actos. Esto comienza primero con la figura de los indultos. Allí lo que se va a asumir es que la persona que ha sido condenada, se le considera que está en condiciones de resocializarse y se hace un olvido de la pena. Esa es una decisión que en principio correspondía a reyes y reinas y que después se proyecta como una competencia para el ejercicio, siempre, los países que hay reyes y reinas ahora, aunque con un rol muy distinto que el de antes, se proyecta a los presidentes de la República, máxime, o presidentas de la República, máxime cuando ellos y ellas son al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. Normalmente es discutible en los escenarios parlamentarios. Veo a mi querido amigo Piero Leiva siguiendo la conferencia, lo cual ya es una muestra de masoquismo enorme, ¿no? Son 7 horas más en España y estar siguiendo la actividad desde allá. Eh, bueno, en, allí la cosa en el escenario de regímenes parlamentarios en algunos casos sigue siendo una potestad del jefe de Estado, sea rey, sea o reina, o sea un presidente, presidenta de la República, pero solo limitado a las funciones propias de un jefe de Estado, y en otros
es el primer ministro o la primera ministra, el presidente de gobierno, presidenta de gobierno, canciller, se le llama en Alemania, o sea, al jefe de gobierno. Bueno, en el caso nuestro, vamos a seguir el decurso histórico y luego aparecen decisiones que ya buscando la verdad, la reconciliación, van a plantear otra figura jurídica, la amnistía. Aquí no hay perdón de la pena, aquí hay perdón de olvido. Se considera que en términos de buscar una reconciliación entre sectores de la población que han estado muy confrontados, se libera de toda responsabilidad a quien ha tenido una condena por haber cometido algún hecho reprochable. Y esto es incluso anterior a los juicios de Nuremberg, es anterior al reconocimiento de la imprescriptibilidad de ciertos delitos. Pero al ser una decisión tan importante, no solamente te libero de la continuidad pena, sino implica esto asumir que no cometiste delito alguno, ya no es ni fue una decisión tomada por los gobernantes o las gobernantes. Es una decisión tomada por el organismo que representa a la voluntad de las diferentes corrientes políticas, a las diferentes expresiones políticas, a las diferentes agrupaciones políticas que en principio están asumiendo o son elegidas teóricamente, porque hacen empatía con las maneras de ver el mundo por quienes están en capacidad de votar dentro del territorio de cada país o siendo personas que viven fuera de su país, se han hecho la inscripción correspondiente en la entidad que tiene ese país, básicamente un consulado, para no perder su derecho a ejercer el voto. Labor de congresos, labor de parlamentos, según la tradición jurídica presidencial o parlamentaria que se tenga. Y en el Perú ya hemos tenido experiencias de implantar estas fórmulas, pero lamentablemente detrás de la buena intención que podía tener una amnistía, saber la verdad, pero con reconciliación, con paz, aquí se conocen las cosas a cabalidad, pero se acaban los problemas y las discusiones, ha sido, como muchos países de América Latina, el caso argentino es paradigmático al respecto, una manera de buscar la impunidad del que comete un delito. ¿Cómo así? Está condenado, le libero de la condena y de los antecedentes eh, que llevaron a consignarle una condena. Por eso se habla de perdón y olvido. Muchas veces regímenes militares que han cometido excesos o francas violaciones de derechos humanos han recurrido a este mecanismo. Y lamentablemente también muchas veces gobiernos civiles sostenidos por malos militares, porque por malas personas en las Fuerzas Armadas, que los ha habido muy buenos y muy honorables, y los hay muy buenos y muy honorables, pero también ha habido los otros, han presionado a gobiernos civiles para encontrar un apoyo político a que tomen este tipo de medidas. Aunque había, pero vamos, ¿en qué condiciones? Con afectaciones que algunas ya son irreversibles, tanto en el tema físico como en el tema mental o psicológico. Bueno, todo muy notorio en Perú se dio a propósito de estos temas
a propósito de lo que fuera la ley 26.479. Nos encontramos en la década de los 90 del siglo pasado, Congreso unicameral, Congreso en el cual lamentablemente hasta hoy permite que puedan entrar proyectos con dispensa de trámite de comisiones, que es el filtro natural dentro de un Congreso unicameral, o sea, nada llega al Pleno si no ha tenido por lo menos un grupo de trabajo que lo haya discutido y que haya fijado posición previamente, y esa es la posición que se discute en el Pleno, no. Excepcionalmente, se permite que algunos de estas iniciativas no tengan trabajo de comisiones y sean llevados por un grupo calificado, no por precisamente conocimiento, sino por su número, al Pleno del Congreso. Y bueno, se ha dicho muchas veces en el Tribunal Constitucional, sobre todo en la época que éramos parte del Tribunal Constitucional, que la labor del Congreso tiene un componente deliberante al cual no se puede dejar de lado, salvo excepción de la excepción, si eso cabe. La naturaleza de los parlamentos, la naturaleza de los congresos es representarnos, ser el espacio donde la pluralidad se encuentre y trate de conseguir consensos en favor del interés general, en favor del interés público, en favor del interés social, y no beneficios de grupo y no beneficios individuales y menos imposiciones a aquel que por pensar distinto se le considere enemigo en una lógica claramente autoritaria, pero lamentablemente muy establecida en muchos estratos de nuestra sociedad peruana y la de otros países. Bueno, vino el proyecto. A última hora de la sesión, cuando muchos congresistas incluso estaban ya saliendo de la misma, llega un proyecto que dice vamos a sacar de la cárcel y quitarle todos los antecedentes a un grupo de personas que estaban vinculadas con la represión, pero no represión dentro de los cauces constitucionales, sino con abuso de derechos fundamentales de un sector de la población, algunos vinculados dentro de esa población directamente, no, que no se puede negar, a grupos subversivos de aquella época, como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero otros que habían pagado las consecuencias de sospechas no debidamente acreditadas eh, y en la actuación ya ni siquiera de formalmente tropas del ejército, de la marina, de la fuerza aérea o de las fuerzas policiales, de grupos paramilitares. Y fue muy famoso, muy tristemente famoso, el grupo Colina, que eran policías que fuera y militares, fuera su actividad, básicamente policías, encabezados por Martín Rivas, quienes hacían este tipo de operativos. Y algunos de ellos notorios por lo escandalosamente groseros en la violación de derechos humanos de las personas involucradas. Dos casos solamente para pintar una situación de cuerpo entero. El caso Barrios Altos, el caso La Cantuta. Me tocó ser en su momento perito, o sea, el experto que hace informe por la Comisión Interamericana ante la Corte para resolverse el caso Cantuta. No una familiaridad, por eso tengo con estos casos. En el caso Barrios Altos, hay un grupo de heladeros, para quienes nos están escuchando desde el extranjero, aquí todavía, cada vez menos que antes,
hay un grupo de personas, hombres y mujeres, que pasean con un carrito y en las épocas del verano, sobre todo, en ese carrito ofrecen su producto a quien se lo quiera comprar. Sus productos son, pues eso, helados de diferentes tipos, sabores y colores. Y bueno, esta actividad cada vez se va convirtiendo menos rentable con los supermercados, con las posibles compras que se pueden hacer desde casa, haciendo un pedido, incluso por un aplicativo que puede estar en un celular o móvil, como lo llaman en otros países. Y bueno, hay un grupo de ellos, de heladeros, que no tenían cómo mantenerse y pagar, vivían en un entorno de casas del centro de Lima que, a pesar de ser patrimonio cultural de la humanidad, todavía tiene graves signos de descuido y de falta de previsión frente a cualquier tipo de accidentes. Entonces esta gente se organiza para hacer lo que en el Perú se llama una pollada. Es curioso, somos uno de los países con más producción pesquera del mundo, pero la gente prefiere comer pollo. El plato bandera del Perú es el ceviche. Y hace muy poco, un restaurante peruano con influencias de la colonia japonesa que viene de muy antiguo en el Perú, lo que llamamos la comida Nikkei, ha sido considerado entre los 50 restaurantes más importantes del mundo en una de las encuestadoras más famosas que hace este tipo de actividades. Pero ni en ese lugar, ni es plato bandera, el plato más consumido en el país, que es el pollo a la brasa. Una manera particular de preparar el pollo que es básicamente con sistema de leña, acompañado por papas fritas y por alguna ensalada o por lo que se quiera. El peruano promedio, la peruana promedio es lo que más come. Entonces, si yo quiero conseguir dinero, hago lo que se llama una pollada. ¿Qué quiere decir esto? Preparo grandes cantidades de este pollo y lo ofrezco a la venta a los vecinos, a las vecinas, a los amigos, a las amigas, y así me compran uno, dos, tres boletos que son para uno, dos, tres platos de comida y todos ganan. Gana quien no tiene que cocinar y compra algo agradable, gana obviamente el que hace la actividad porque consigue con eso el dinero que le pueda servir de fondos mil. Esto ocurre, entonces, una pollada es convocado en el Jirón Guanta. Las calles antiguas de Lima son consideradas como desprendimientos entre los solares de las antiguas construcciones y por eso aquello el nombre de jirones, como desprendimientos. En el Jirón Guanta, a 6 calles de la Plaza Mayor de Lima, se hace esta reunión y al grupo paramilitar Colina alguien le da una información errónea. Le dice no que es una reunión de heladeros haciendo una pollada, sino que es un encuentro para ponerse de acuerdo de gente vinculada a Sendero Luminoso. Uno de los grupos terroristas, cuya labor es condenable por donde se le vea, pero aquí ni siquiera estamos hablando de terroristas, de personas que fueron confundidas con terroristas, entra el grupo Golina a disparar a mansalva, hasta hay menores de edad a los cuales le cae el balazo, y solamente una persona se salva, quedando muy herido, pero haciéndose el muerto, literalmente haciéndose el muerto. Ese es el caso de los Altos. Poco tiempo después, el entonces presidente de la República, ya fallecido, va a visitar una universidad, que es una universidad básicamente para la formación de profesores y profesoras de colegios,
la Universidad Nacional Guzmán y Valle, más conocida por el lugar que está, el sitio se llama La Cantuta, las afueras de Lima, y al presidente lo abuchean. Al presidente que esperaba un reconocimiento de la población, así como Trump, que ahora está reclamando, que por cuarta vez deberían darle el Premio Nobel de la Paz y ha conseguido que Pakistán lo postule para el próximo año para el Premio Nobel de la Paz. No es chiste, es una justicia comprobada de hoy. Entonces, el presidente de aquel momento ya se conocía comportamientos represores de la población indiscriminados, que no solamente eran para personas vinculadas con el terrorismo, que había sin duda que apresarlos, castigarlos, condenarlos, pero a nadie le toca torturas, ni a nadie le toca en un Estado civilizado, democrático, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales. Bueno, fue a la universidad a bañarse en popularidad y lo que recibió es un baño de abucheos. Como represalia frente a eso, en la noche, la madrugada de ese día, este mismo grupo Colina se mete a las instalaciones de la universidad, que tiene una conformación por estar las afueras, medio campestre, y tiene, como atrae a muchos alumnos y alumnas y profesores y profesoras de diferentes puntos del país, tiene viviendas para que puedan allí quedarse estas profesoras, estos profesores, estos alumnos, estos alumnos. Pues entran la gente del Grupo Colina, toman de sus habitaciones a 9 estudiantes y a un profesor y las huellas son indisimulables. Les hacen cavar lo que son sus tumbas, dinamitan sus cuerpos, los encierran ahí y los tiran allí. Hay, afortunadamente, dentro de las Fuerzas Armadas, eso se creció a voces, un general que cuando descubren que él pone esto en conocimiento de ciertos congresistas de oposición, tiene que exiliarse del país. Pero el asunto trasciende, el asunto cunde, se abre la investigación fiscal y entonces una valiente mujer a la cual hay que rendirle siempre homenaje, Gisela Ortiz, abre, encuentra una llave entre las cosas de las personas que han sido asesinadas, prueba esa llave con el cuarto del que había sido su hermano, la llave encajada. Era claro entonces que esos 9 estudiantes y ese profesor habían sido torturados y asesinados. El caso de como el caso La Cantuta. Bueno, comienza pues, como comienza a armarse la bola de nieve para poder descubrir estas situaciones, en la noche de un día cualquiera va con la propuesta armada, al parecer desde Palacio de Gobierno o desde la asesoría que hacía el entonces asesor Vladimiro Montesinos, hoy en la cárcel, y esperemos que por muy mucho tiempo más, hacen una propuesta en la cual, en aras de la reconciliación y la paz en el país, bueno, salen liberadas todas las personas que están involucradas en la represión del terrorismo y de ellas víctimas que no han sido terroristas, pero se les ha dado ese tratamiento y han padecido esa situación. Y para tratar de disimular la cosa, también se incluye en la lista a otras personas que han estado vinculadas a otras actividades, por ejemplo, la confrontación que tuvimos con el vecino país del Ecuador en su momento. Bueno, esto no es buscar la verdad, esto no es buscar la reconciliación, esto es
buscar la impunidad, porque fue planteado en fondo y en forma, en elementos de carácter formal y en el contenido, de manera completamente violatoria de derechos. Nos saltamos a la regla de la actuación congresal y en la noche venimos sin tener una votación calificada, planteamos esto como un tema de excepción, que bien pudo haberse discutido a la mañana del día siguiente con el Congreso completo o esperar una semana para analizar como dictamen la propuesta que se planteaba y no, se metió de contrabando a última hora, se incluyó en la agenda, se aprobó en la agenda de ese día y se festinó otro de los límites que se tiene que poner a la actuación de un Congreso unicameral, que es la lectura del acta. O sea, yo apruebo una ley, pero no la considero como para llevarla al gobierno de turno, gobierno nacional de turno, para que la promulgue de inmediato. Dejo reposar las cosas para mirarlas con más calma y en la sesión siguiente del Pleno se lee el acta de lo que se acordó y ahí puede entrar la reflexión, el matiz, la prudencia, la razón y no el ímpetu, bien o mal intencionado, que puedan traer algunos o algunas integrantes del Congreso de turno. Pues ni, ni trámite de comisiones, ni lectura del acta, fue sometido en una expresión muy de nuestro país, del Perú, al caballazo, ¿ya? Para ser aprobado, se lleva lo que se ha aprobado a Palacio Gobierno, que bueno, queda a 6 calles del local del Congreso, y tenemos una edición del diario oficial, en el Perú se llama El Peruano, en otros países, por ejemplo, es el Boletín Oficial del Estado, voy, y otros nombres que puede tener en diferentes partes, y ya es ley. Es la ley 26.479 que permite que de inmediato personas que habían sido condenadas por estos crímenes execrables salieran libres. Bueno, comenzó a darse alguna reacción dentro de cierto sector, lamentablemente, no del Tribunal Constitucional de aquella época, que por cierto ya tenía un problema de intervención. 3 de sus miembros habían sido destituidos por el Congreso de una forma completamente arbitraria y por eso respuestos con el tiempo por una sentencia de la Corte Interamericana. Allí tenemos un caso muy valioso de alguien a quien hoy se menciona poco y que habría también que resaltar en esta coyuntura, que es la jueza Antonia Saquicuray. La jueza Antonia Saquicuray y la fiscal Cecilia Magallanes son personas que demostraron cómo frente a coyunturas adversas y con riesgo para su misma integridad personal, uno tiene que hacer lo correcto. Y lo correcto era no dejar pasar esta arbitrariedad. La fiscal pone esta irregularidad, esta ley abiertamente inconstitucional e inconvencional en conocimiento de la jueza y la jueza ejerce su potestad de control difuso prevista en la Constitución, desde la Constitución de 1979 y claramente en el segundo párrafo del artículo 138 del texto actual. Bueno, texto actual es un decir, le han metido 80 cambios, pero esa parte no ha sido modificada. Y el Congreso, como respuesta, emite una ley que es realmente para el olvido, la 26.492, donde se le impide a los jueces y juezas del Perú poder ejercer su control difuso frente a la ley 26.479. Esa ley y sus situaciones concretas tienen que aplicarse. No me importa que usted esté viendo el caso que esté viendo, su control difuso no va.
La Constitución lo establece, pero usted no lo puede ejercer. Bueno, y después la consecuencia lógica. Condena al Estado peruano en el caso Barrios Altos, condena al Estado peruano en el caso La Cantuta, ya con un poder judicial distinto, ya con un tribunal constitucional diferente, va a llegar a algunos de estos casos y lo que se va a es a reconocer responsables y responsabilidades y muchas de esas personas, aun cuando quisieron alegar como excepción que habían sido amnistiados, a la cárcel donde estuvieron volvieron y a la cárcel donde querían no entrar porque estaban escondidos o escondidas y aparentemente no la vista, una vez que fueron encontrados o encontradas, a la cárcel fueron. Esto no crean que tiene un recibo fácil. Hay un gobierno que tuvo un partido que tuvo un primer gobierno donde muchas veces se resalta de manera más notoria, más clara, su mal manejo económico que nos llevó a la tercera hiperinflación más alta de toda la historia, y no se resalta que ese gobierno también formó un grupo de paramilitares, deshonrando el nombre de Rodrigo Franco, que había sido un funcionario público de más alto nivel y de la mayor calidad humana y profesional que se conozca, pero bueno, asesinado por Sendero, toman el nombre. Igual que lo que pasó con Colina. Colina es el apellido de un policía que hace labores de intromisión para descubrir la verdad de las cosas, del comportamiento de Sendero, del comportamiento, y los senderistas, las senderistas lo descubren y lo matan. Y vaya homenaje que le hacen, ¿no? Poniéndole su nombre a un grupo paramilitar. Bueno, el gobierno de este partido político tiene entonces varios muertos, no solamente en el closet. Y cuando vuelven un segundo gobierno, es mayoría en el Congreso, y al ser mayoría en el Congreso, por el sistema de elección que se tiene de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, al tener una mayoría en el Congreso y ser los congresistas con mayoría calificada y las congresistas con mayoría calificada quien eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional, llevan el caso de Teodorico Bernabé Montoya, quien había participado directamente en la matanza del Frontón, año 1986, y al cual deducía su excepción por haber sido amnistiado, y planteó entonces que se le estaba volviendo irregularmente a la cárcel, en habeas corpus, denegado por el Poder Juez Alzundura, pero con un tribunal constitucional en ese momento compuesto por el partido que había vuelto al gobierno y que había vuelto al control del Congreso, pero que no quería reconocer su implicancia directa en la matanza del Frontón, jugaron a exculparlo, jugaron a considerar que su reclamo había sido presentado de manera regular, lo admitieron a trámite y buscaron liberarlo. Pero claro, viene la discusión internacional y hay que tirarse para atrás. Pero los años pasan, pero hay ciertas intenciones equivocadas que quedan. Y ahí tenemos como en agosto del año pasado, para ser más claros, el 10 de agosto del año pasado, se aprueba la ley 32.107, una ley supuestamente prevista para buscar, tratar de mejor manera los casos que tienen que ver con violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y aquí se aprueba también con un trámite bastante discutido y discutible,
se aprueba que eh, lo que es imprescriptible se convierte en prescriptible. Desde el juicio de Nuremberg y en algunos países, incluso antes, se va a plantear la idea de que nadie va a poder ser procesado o juzgado, en el caso peruano, por crímenes que haya cometido antes de el 1 de julio del 2002. O sea, ni Fujimori, ni primer gobierno García, ni segundo gobierno de la UNDE, por hablar de los gobiernos que se habían dado en el interín, este, que donde había habido denuncias y condenas de personas por violaciones de derechos humanos. Desde Nuremberg, e incluso en algunos países dándose vueltas esto de antes, hay crímenes que son imprescriptibles, hay delitos que son llamados en el derecho internacional de los derechos humanos de lesa humanidad, y frente a ellos no opera el principio de legalidad, que en realidad es principio de juridicidad, y las personas que han cometido estos delitos no pueden alegar el paso del tiempo, la prescripción, para liberarse de poder ser juzgados y condenados. Bien, esta ley se aprueba tratando de dejar fuera de posibilidades, no con ninguna intención o en la mente de reconciliar, sino con una clara clave de impunidad a un sector de personas que estaban siendo procesadas o que habían sido condenadas, y dentro de los procesados y las procesadas había gente que incluso estaba haciendo labor política partidaria, y algún sector dentro de estas personas, incluso con cargos importantes dentro del país, o con aspiración de cargos importantes. Afortunadamente, en esa coyuntura, fueron, y es duro decirlo, soy amigo de mis amigos, pues soy más amigo de la verdad, no fueron los magistrados y la magistrada de la actual composición del Tribunal Constitucional quienes salieron en contra de esta ley claramente inconstitucional e inconvencional, sino jueces y juezas que en el ejercicio de su control difuso no aplicaron esta norma y no declararon prescritos estos procesos. Frente a ello, otra nueva iniciativa recorre el escenario. El entonces almirante, bueno, sigue siendo almirante, ahora retirado, pero hoy congresista, Jorge Montoya, aparece con una nueva propuesta destinada, ahora sí, con todas sus letras, a amnistiar, perdón y olvido, de las personas involucradas en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, con algunas restricciones muy mínimas, pero claro, lo que se busca es eximir de responsabilidad penal a un importante grupo de personas, e incluso aquellas que no habían tenido todavía sentencia, pues estos casos son largos, son difíciles de probar. Por lo menos no sentencia firme, por lo menos no una sentencia a la cual ya no haya más espacio jurisdiccional a donde discutir en el Perú. Eso es el tema que nos lleva a preocupación. Esto ha tenido una primera aprobación en el Pleno del Congreso y debiera tener una segunda en la próxima legislatura, que comienza en julio, siempre y cuando no se les ocurra a los señores y señoras congresistas convocar
a una legislatura extraordinaria. Todo indica que no hay la intención de eso, todo indica que ya hay muchos congresistas que están pensando, entonces, o muchas congresistas que están pensando, o en la reelección por el costado, que es la habilitación a que puedan ser candidatos y candidatas al Senado, o, o pensando en pasar a candidatear a una municipalidad distrital o provincial, o pensando en postular una gobernación regional. Finalmente, no es mucho lo que falta para eso. Las elecciones generales para Congreso, Presidencia de la República y Parlamento andino se hacen en abril del próximo año, con una segunda vuelta presidencial que está cantada por el número de candidatos y candidatas en junio, y en julio tenemos nueva presidenta, porque acaba de salir la señora Boluarte a decir que la atacan mucho y que ella no se mueve del cargo hasta el 2026. Declaración que ha hecho hoy a propósito de una actuación a la cual ha participado porque nuestra actual presidenta no declara a los medios de comunicación hace 241 días. Solamente interviene cuando nadie le puede hacer preguntas y no se puede ejercer el derecho ciudadano de pedir cuentas a quien es su autoridad, y en este caso a la máxima autoridad política que tiene el país. Bueno, quiere entonces en esa lógica hay quienes están pensando más que en su labor congresal actual, están pensando en qué proyectan su futuro para después. Si van a candidatear al Senado, si van a candidatear a una gobernación regional, van a candidatear a alguna municipalidad o simple y llanamente van a pasar a sus cuarteles de invierno, ya que en el Perú comenzó ya el invierno, y entonces es literal, y van a especular a tener cargos técnicos dentro del gobierno que venga, sea gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. ¿Cuáles son entonces las consecuencias para ir ya entrando en la parte final de este tema, sobre todo cuando se me ha pedido que dé algunas palabras sobre algún otro? ¿Ya? ¿Cuáles son las implicancias que trae esta situación? Primero, al otorgar claramente impunidad a personas responsables de grandes violaciones a derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y un lamentablemente largo etcétera, lo que estamos es generando una incompatibilidad con obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado peruano en materia de derechos humanos. Todos los tratados que tienen que ver con derechos humanos los firmamos, pero en estos últimos años estamos teniendo muy poca voluntad de cumplirlos. El mismo gobierno ha propuesto una comisión para analizar si quedamos dentro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no. Y en los hechos, asumir que este proyecto de ley, que puede ser ratificado dentro de muy poco en la siguiente legislatura, una legislatura extraordinaria, nos dejaría al margen de lo que hemos firmado en el Tratado de la Convención contra la Tortura, nos dejaría en margen de lo que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, nos dejaría en margen, al margen de la de algunos otros documentos importantes que se han firmado en protección de la mujer, de protección de los niños y de ciertos sectores específicos de la población de diferentes estados. Y nos dejaría al margen de ciertas pautas que, aunque no las hayamos suscrito como Estado, se han impuesto como costumbre de orden público internacional, lo que se conoce con el nombre de jus cogens. Bueno, otras implicancias. Las sentencias
de los tribunales sobre derechos humanos, y eso es muy claro en el escenario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscan reparaciones integrales a las víctimas y a su entorno familiar. ¿De qué estamos hablando con esto? Primero, estamos hablando de que no solamente se diga el Estado es culpable, sino que se tenga un ramillete de medidas que se le pueden ordenar cumplir al Estado involucrado. Medidas de restitución. Quiere decir que vamos a tratar de volver al estado anterior de las cosas. Quiere decir que nosotros vamos a poner a alguien en el lugar que estaba y monitorear para que eso ocurra. Que son medidas de rehabilitación. Allí estamos pensando más bien en el entorno, en la salud física y la salud psicológica de las víctimas, porque víctima no solamente es el que fallece, sino el que se sometido a torturas cuyas huellas quedan en la persona, sean huellas físicas o sean huellas psicológicas, pero no solamente en ellos y ellas, también en su entorno más cercano, familiar. Medidas de satisfacción, donde lo que hay es un reconocimiento de lo que se hizo mal y se cambia la normativa, se pasa entonces para que esto no vuelva a pasar, o se hacen disculpas públicas del país, del Estado, frente a la agresión cometida por las personas involucradas, a las personas involucradas y su entorno familiar. Medidas de no repetición, o sea, cambio, por ejemplo, la normativa para que una normativa que pueda ser perjudicial para derechos, la dejo sin efecto, pongo una nueva norma para que estos comportamientos no vuelvan a repetirse y no tengan un sustento disque jurídico para que se den. Medidas de indemnización y de compensación. Es claro que la muerte de un familiar, la muerte de cualquier persona, sobre todo si ha sido porque se ha sido acusada de algún delito que no cometió, causa perjuicio. Y no solo causa perjuicio, porque la persona deja de estar y deja de darnos el dinero para poder sobrevivir, sino porque su buena reputación al futuro queda manchada. Es muy fácil hacer acusaciones contra alguien y servirse de ciertos estereotipos para cargarle la mancha a alguien. Y eso te puede hacer daño de por vida, aun cuando después demuestres que eres inocente. Previendo eso, entonces, esto se valora en consideraciones económicas, ya sea para la víctima que subsiste o para su entorno familiar. Pero también hay medidas de obligaciones de investigar, obligaciones de juzgar y obligaciones de sancionar a quienes se les encuentre responsables de la comisión de estos comportamientos absolutamente inaceptables. Hay la pérdida también de la independencia del juez, la jueza, el fiscal indudablemente considerado y de la autonomía de las instituciones, porque claro, si yo tengo un caso para resolver y me lo quitan porque dicen que hay perdón y olvido, no tengo entonces el juez no puede ejercer sus propias determinaciones, la jueza fiscal tampoco, y entonces las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, tendrán una regulación que no se va a poder cumplir. Y también tenemos una pérdida del ejercicio de ciertos derechos, el derecho de acceso a la justicia. Si me dicen, esta persona no ha hecho nada, ha sido amnistiada, hay perdón y olvido de su comportamiento, pues bueno, nos están diciendo que entonces no tengo esa capacidad de recurrir a un organismo, un órgano de carácter jurisdiccional
para que atienda nuestra pretensión, no necesariamente nos dé la razón, pero atienda nuestra pretensión con el cumplimiento de ciertas garantías, garantías formales y garantías materiales, incluidas dentro de ese gran derecho llamado debido proceso. Pero también hay la vulneración del conocido derecho a la verdad. En el Perú, no planteado como un derecho en el texto constitucional, pero reconocido como un derecho implícito desde el caso el caso de los Villegas Nabuchi. Estas son las consecuencias. Si nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, dejamos pasar esta decisión medio tomada ya por el Congreso y que está buscando ser legitimada con una segunda votación, pues todo esto es lo que se viene, con repercusiones internas, repercusiones para las víctimas, para los familiares y el entorno de las víctimas, para nosotros y nosotras como sociedad en general, e incluso para la imagen internacional del país. Bueno, esperemos que se imponga la razón y si la razón no cuenta en estos casos, el cálculo de la afectación que podría generar una decisión de este tipo en futuras campañas presidenciales, congresales o regionales y municipales, y esto quede solamente como una iniciativa y no vaya más allá. Para no pasarme del tiempo, pero cumpliendo con el pedido hecho por Cristian y los amigos de eh, Derecho en Línea, daré algunas apostillas sobre el otro tema que está dando muchas vueltas. En este momento ha habido 3 miembros de la Junta Nacional de la Junta de Fiscales Supremos que fueron separados de sus cargos. 2 de ellos por una vinculación más directa con aquella organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, con vinculaciones de jueces, juezas, fiscales, abogados, abogadas, que tuvieron que ver con la negociación, para decirlo de alguna manera, que permitía salir de la cárcel o tener una condena menor a ciertas personas. ¿Por qué Cuellos Blancos del Puerto? Porque esto comienza en el Distrito Judicial del Callao, pero trasciende al Distrito Judicial del Callao y hay implicados incluso jueces y fiscales de rango supremo, o sea, con competencia nacional. Pues 2 de ellos han conseguido fallos favorables del Tribunal Constitucional en sentencias que con todo respeto debieran ser, van a ser revisadas seguramente en el plano internacional y probablemente revocadas, porque no se sostiene. Eso ya sería tema, querido Cristian, queridos amigos y amigas, de otra conversación más extensa. Pero en un caso, el caso de la fiscal Benavides, Patricia Benavides, llega a ser la coordinadora de los fiscales supremos, el cargo de fiscal de la nación. Y como fiscal de la nación se le hacen varias imputaciones, muchas de ellas puestas al descubierto por alguien que fue su asesor principal y que ahora está buscando ser considerado colaborador eficaz para liberarse de las posibles imputaciones que se hagan en su contra, de carácter delictivo, sin duda. Y entre las cosas que reveló este ex asesor están, pues, que la señora Benavides tenía una hermana que era jueza superior, jueza de Cámara de Apelaciones y en otros países, y
que hacía algunas coordinaciones extrañas, por lo menos eso es lo que se le imputa. Yo tengo que considerar inocente a alguien mientras no sea asumido como culpable, porque acusaciones las puede tener cualquiera. Pero se le acusaba de, hay que decirlo con todas sus letras, cobrar cupos por obtener sentencias favorables. Y cuando hablo de sentencias favorables, son desculpar a alguien de poder estar en la cárcel, de no ponerle una prisión preventiva, sino una medida menor de restricción a la libertad personal, o simplemente declararlos absueltos. Lo primero que hace la fiscal Benavides es decir, no voy a intervenir en la investigación de mi hermana. Mentira. A la hermana, a la fiscal que estaba investigando a la hermana, la sacan del puesto alegando que tiene un bajo desempeño. Y de bajo desempeño nada. Miraron la ratio de casos que resolvía y si no era la fiscal que más casos había planteado dictamen, por ahí estaba. Dos, a la señora Benavides se le acusa de que llegaba a transacciones con un sector de congresistas y aquí lamentablemente en el Perú se ha asentado la práctica conocida en el lenguaje popular como de mochasueldos. Mochar es cortar, que pase el sueldo de 5 o 6 asesores y asesoras era recortado para beneficio del congresista o para redistribuirlo en más gente que trabajaba en favor de la congresista o del congresista de turno. Se habla de una lista de más de 30 personas, pero la señora Benavides termina solamente imputando cargos a 6. Por este tipo de situaciones, entonces es que la Junta Nacional de Justicia, en su composición anterior, la Junta Nacional de Justicia es el organismo que en el Perú nombra fiscales, nombra jueces y juezas, puede, salvo que sean jueces de elección popular o juezas de elección popular, asciende jueces y fiscales, hace evaluación de desempeño de jueces y fiscales y puede destituir, porque las sanciones de rango menor hoy en el Perú a jueces y juezas y fiscales están confiadas para autoridades nacionales de control que supuestamente no dependen del Poder Judicial, pero sí pueden sancionar a jueces y juezas o no dependen del Ministerio Público, pero sí pueden sancionar a fiscales. Bien, 2 veces fue destituida la señora Benavides y alegándose en un caso concreto, no de ella, sino en el caso del juez supremo, Aldo Figueroa, que se estaba aplicando una pauta de procedimiento no prevista en la ley, pero sí en la ley, pero sí prevista en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, que ese procedimiento no tenía investigación preliminar y ese procedimiento, por ende, era vulneración de derechos fundamentales. ¿Mm? Eso no es cierto, por lo menos en el caso de Figueroa, en el caso de Benavides, sí había existido una investigación preliminar. Con lo cual, es más, la señora Benavides, con su abogado, y su conjunto de abogados, había declarado, había ejercido en una audiencia, había planteado sus descargos, e incluso la decisión de destituirla por lo menos en uno de los 2 casos, había planteado un recurso de reconsideración, o sea, que la misma Junta viera el tema con mayores elementos de prueba. Pero llega la composición de la actual Junta Nacional de Justicia y dice, nulidad de oficio de mi decisión. ¿Qué es la nulidad de oficio? Para quienes no están al tanto, familiarizados,
por ejemplo, con el derecho administrativo. Una institución administrativa del más alto nivel, si reconoce que ha violado algunos de los elementos esenciales que debió respetar en su actuación: competencia, objeto, fin, contenido, motivación, procedimiento regular, y si es un colegiado, quórum, condición, modo, plazo. Si, no si estos elementos no se cumplen, ella misma, dentro de un plazo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, puede enmendarse, decir que su decisión no es conforme a derecho y dejarla sin efecto. Pero también de la lectura clara de esta ley y de una sentencia no dada por la actual, en nuestra composición de tribunal, por la actual composición del tribunal, a propósito de el entonces miembro de la Junta Nacional de Justicia, Marco Falconi, reconoce, reconoce que los casos en los cuales un colegiado, y la Junta Nacional de Justicia es un colegiado administrativo, se rectifica y plantea una nulidad de oficio, la votación del colegiado tiene que ser unánime. Votan todos, no solamente los que pueden ir y las que pueden ir. Se tiene que tomar en cuenta a todos. Y uno de los miembros de esa junta, el señor Francisco Tábara, quien ha sido presidente del Poder Judicial, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, o sea, con lo cual información sobre derecho y derechos tiene, independientemente que el personaje tenga más o menos simpatías, ¿ya? Ha salido a declarar, incluso en medios de comunicación, que él no fue a votar, y no fue a votar por una cuestión elemental, por el principio de prevención. La señora Benavides había discutido las sanciones contra ella ya en sede judicial y habían dicho que no. Y todos los que tenemos una mínima formación jurídica sabemos que existe el principio de prevención, donde conoce un juez, una jueza, alguien con autoridad, con atribuciones jurisdiccionales, las otras autoridades callan. Hay que ceñirse al pronunciamiento jurisdiccional, guste o no guste. Entonces Tábara dice, ¿por qué vamos a discutir aquello que ya resolvió el Poder Judicial? Yo no voy a esa reunión. Y no fue. Entonces, hubo aparentemente, porque hasta ahora no hay resolución firmada por los otros 6 miembros de la Junta que se haya publicado, solo se ha publicado una resolución firmada por su presidente, no hubo unanimidad. Y si no hubo unanimidad, la actuación de la Junta, en este caso concreto, es nula. La señora Benavides no debiera volver, ni siquiera a la Junta Nacional de Fiscales Supremos. Pero la resolución va más allá. Incluso la resolución hace una retroactividad a la cual no está autorizada. La retroactividad benigna existe en el caso penal y de costado se ha permitido para supuestos tributarios, pero no en el escenario del derecho administrativo. Y dicen, vuelve, pero vuelve incluso como fiscal de la nación. Les invito a leer el artículo 158 de la Constitución de 1993. Y ese no ha sido modificado, ¿eh? Ese viene desde la aprobación del 29 de diciembre de 1993. Allí se dice que quien elige a quien es fiscal de la nación es la Junta de Fiscales Supremos, y punto. Ni el Papa León XIV.
ni derecho en línea, ni una votación popular, ni tampoco la Junta Nacional de Justicia. Yo no voy a ser quien salga a defender las acciones del Ministerio Público en particular y las acciones de la Junta, de la presidenta de esa Junta Nacional de Supremos, de fiscales supremos, la fiscal de la Nación actual. Tengo muchas críticas sobre algunas actuaciones que se ha tenido desde el Ministerio Público en asuntos generales e incluso en asuntos personales. Pero igual hay que ser amigos de la verdad. Si yo no tengo la competencia para nombrar a alguien, no puedo atribuirme esa competencia. Si no tengo la si no configuro los elementos esenciales para una actuación administrativa, esa actuación es nula. Y si es nula, no puede ser considerada conforme a derecho. La consecuencia de eso precisamente es nula. Y si no es nula, no va a poder ser, y si es nula, no va a poder ser eficaz y no va a ser poder cumplida por otros y otras después. Se ha armado todo un lío, pero hay que aclarar las cosas. Esto no es un conflicto entre dos señoras, ni un pleito interno en una institución. Esto es, y aunque mis palabras me puedan meter en problemas, hay que irse con la verdad por delante. Esto es, simple y llanamente, la intención de intervenir una institución con la Junta de Fiscales Supremos, a la cual no se controla y que tendría mucho que decir sobre algunas personas. Personas que están siendo procesadas en este momento o que son pasibles de ser procesadas y que están involucrados en importantes espacios de la vida política, de la vida nacional y de la vida social de nuestro país. Ni más ni menos. Va a haber un largo escenario de conflictos, donde van a haber casos que se ganen y casos que se pierden, donde ya ha aceptado la Junta de Fiscales Supremos la reincorporación de Tomás Galvez. ¿Por qué? Porque la decisión de Tomás Galvez no implica sí que se le hizo una investigación considerada irregular por la anterior Junta. Yo no creo que lo haya sido, pero bueno, eso es lo que se ha resuelto. Tomás Galvez vuelve porque, entre otras cosas, nadie busca imponerlo como fiscal de la nación. No hay violación del artículo 158 de la Constitución. Y en ese mismo camino parece que va a ir el caso del doctor Arce. Pero el caso de la fiscal de la nación no tiene, de la ex fiscal de la nación, no tiene vuelta de tuerca. Allí se le ha impuesto o se le quiere imponer en un puesto que no le corresponde. Veremos si otra vez nos encontramos con comportamientos que no respetan parámetros básicos en un Estado constitucional o asumimos las consecuencias de que las reglas están para cumplirse. Y bueno, no me quiero exceder más en el tiempo. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Muchísimas gracias por la gente que ha participado directamente y por la gente que va a escuchar probablemente la grabación de esta exposición y las preguntas que tengan a bien hacérseme. Y sobre todo, muchísimas gracias a Derecho en Línea por darme la oportunidad de poder conversar con todos y todas ustedes. Muy amable, estimado doctor Eloy. Excelente cátedra referente a las consecuencias de aprobar una nueva ley de amnistía. Eh, en ello también nos ha comentado referente qué hay detrás del intento de tomar la fiscalía.
En esa línea, con su venia, estimado doctor, solicitamos a los participantes, si tienen dudas o preguntas o palabra de elogio, pueden alzar la manito o dejar por la casilla de comentarios. Muy bien, tenemos dos preguntas, estimado doctor, lo leo. Lo dice Daniel Velázquez. Buenas noches, estimado doctor, gracias por su ponencia. Una pregunta. Teniendo como premisa los derechos fundamentales no son absolutos, ¿cuáles serían los alcances y límites del derecho a la verdad? Gracias por su respuesta. Voy a contestar con todo gusto la interesante pregunta. Sobre eso ya se ha trabajado tanto en el escenario interamericano como en el nuestro. El derecho a la verdad lo que busca es poner en conocimiento algunos acontecimientos violatorios de derechos que hayan, entonces, que no hayan sido acreditados debidamente. Por ejemplo, existe la situación de una persona detenida desaparecida. Todo el mundo vio que se la llevaron fuerzas policiales o fuerzas militares y nadie la encuentra jamás. Entonces, lo que no vamos a buscar con el derecho a la verdad es que la persona aparezca, menos en un país donde en la década de los 80 del siglo pasado fuimos el primer país con más detenidos desaparecidos del mundo durante 3 años seguidos. Lo que se busca con el derecho a la verdad es encontrar la cadena de responsabilidad. ¿Quién se llevó a la, en este caso concreto, quién se llevó a la persona? ¿Por qué se llevaron a la persona? ¿A dónde la llevaron? ¿Y eso qué va a significar? Si la persona está muerta, no la vas a resucitar, pero sí vas a determinar quién cometió el delito o los delitos de las cuales esa persona fue víctima. Esa es la idea. El derecho a la verdad es el derecho a estar informado o informada de lo que ocurrió para la determinación de las responsabilidades civiles, penales, administrativas, eventualmente políticas que puedan generarse por este hecho. Y nada más. El derecho a la verdad no es el derecho a la resurrección. El derecho a la verdad por sí mismo no consigue la reconciliación. Por eso se hablaba de Comisión de la Verdad y Reconciliación en el gobierno de Paniagua y en el gobierno de Toledo. ¿Por qué? Porque descubrir responsabilidades no necesariamente consigue la reconciliación de los que están enemistados o enemistadas. Es un buen paso y digamos un paso necesario. No me voy a poner de acuerdo contigo, Cristian, si es que estamos en una situación de pleito, si es que no paramos el pleito y no determinamos qué inició el pleito y el que le faltó el respeto al otro es capaz de pedir las disculpas del caso o asumir las responsabilidades del caso. Allí llega el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es informarse para poder determinar responsabilidades. Si esto nos lleva a una reconciliación, muy bien. Eso no nos va a permitir la resurrección de quien haya muerto. Queda claro entonces los alcances que este derecho tiene y por ende los límites internos y externos, intrínsecos o extrínsecos que este derecho posee. Excelente, estimado doctor. Justo tenemos a Daniel Velázquez, autor también de lo que viene a ser hacer la pregunta. Vamos a darle acceso para efectos de escucharle la pregunta que sea referente a la sesión. Estimado doctor Daniel, ¿nos da conformidad con el audio? Buenas noches. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Un Bueno, gusto escucharlo. Gracias por su ponencia. La pregunta iba, doctor, sobre todo al aspecto de los límites con relación al tema al derecho al plazo razonable. Porque básicamente, por ejemplo, yo escuchaba a la audiencia ahí, ¿no? Que se ha dado en el TC con relación la constitucionalidad de esta ley de prescripción.
el doctor Aníbal Quiroga señala, pues, ¿no? Mágico, No, no es doctor. claro. Sí, él y también, perdón, me confundí, el doctor Caro Coria, Él sí, justamente reconoce, ajá, él dice, oiga, pero sabemos que los derechos no son absolutos, ¿no? No hay derechos absolutos, hay fundamentales absolutos. Entonces, aquí el punto está, ¿cuál es el límite? Porque también tenemos el derecho al plazo razonable, ¿no? Entonces, y el derecho a la verdad, ¿no? Entonces, si bien el derecho a la verdad, pues justamente busca esa situación de investigar, indagar, como dice usted, ¿no? Que las conductas no queden impunes, ¿no? Que haya una sanción, haya una reparación y todo eso. Pero el tema está, o la discusión está, ¿hasta cuándo? ¿Hay un plazo o es ilimitado? ¿No? Entonces, creo que, es que el asunto está muy claro, solo que hay que gente que no lo quiere entender. Y algunos de ellos son abogados excelentes o abogadas excelentes, y hay gente que realmente da vergüenza y pena por el ejercicio de la profesión. Pero eso que lo distinga a cada quien y no va a ser materia. No voy a perder el tiempo de ustedes y el mío en hablar de personas que no merecen ser mencionadas. ¿Ya? Pero aquí, yendo a lo jurídico, que es lo nuestro, entonces hay que plantear con claridad el asunto. Plazo razonable no es igual que plazo legal. Esto lo dijo hace muchos años el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, lo planteó en el caso Valdeón y en algunos otros más, Valdeón contra Perú, por cierto, en la Corte Interamericana, y ha sido jurisprudencia seguida en casos del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en muchísimas oportunidades. Plazo razonable es aquel que se deduce de la complejidad del caso. No es lo mismo, doctor Velázquez, que usted quiera hacer una rectificación de su partida, porque a la hora que vino el registrador a la registradora, supongamos que usted se llama César y le han puesto César. Eso es un proceso incluso no contencioso, usted no discute contra nadie, tiene que convencer de que el registrador entonces se equivocó y eso se corrige. Eso es un trámite corto, no hay ninguna cosa que justifique que el proceso vaya más allá. Cuando hablamos de razonabilidad, estamos hablando de la proscripción de lo arbitrario, de la desviación de poder usar las competencias para cosas distintas, o del abuso del poder usar para las cosas que corresponden, pero muchísimo más allá de lo que me compete. Yo soy fiscal, puedo detener gente, pero no voy a detener a quien me mira mal. Detengo a quien haya cometido flagrante delito o quien ya tenga una orden judicial de detención. Punto. Entonces, la complejidad del caso tiene mucho que ver con la determinación del plazo. Un caso de sucesiones puede demorar muchísimos años. Cuando la sucesión es intestada, incluso ha habido elementos para la desheredación de algunas personas, cuando no queda muy claro quiénes están dentro de la legítima, etcétera, etcétera. Otro elemento a tomar en cuenta es el comportamiento de las partes. Si yo tengo una defensa, sea defensa costeada por mí, sean procuradores que salgan a defender los intereses del Estado en tanto y en cuanto estén ellos involucrados, o sea una defensa que sea defensa pública, el ciudadano, la ciudadana no tiene dinero suficiente para sostener su proceso, que si cualquiera de las partes involucradas, sus abogados o ellas mismas, dilatan el proceso, metiendo, por ejemplo, excepciones donde no caben, y entonces metiendo también eh, pedidos de recusación, de inhibición de quienes están resolviendo.
Eso hace que, la discusión se dilate y allí podemos tener un plazo legal no cubierto, pero no es un plazo irrazonable. Y un tercer elemento a tomar en cuenta es el comportamiento de las autoridades. No estoy hablando solamente de los jueces, también de los jueces, pero y juezas, pero no solamente de ellos. Supongamos que tenemos un caso de un reo, una rea en cárcel y no se quieren aprovechar, como ahora se está haciendo en muchos procesos, la cobertura virtual que incluso en su propia cárcel, en su propio centro de detención, la persona pueda, entonces que está siendo imputada de un delito, pueda decir lo suyo, o no solo imputada de un delito, de cualquier caso pueden hacerse audiencias virtuales. Ya nos hemos acostumbrado a que en muchas situaciones, sobre todo después de la epidemia del COVID, haya muchas audiencias que se hacen de manera virtual. Y no solamente en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional también. ¿Qué pasa si la autoridad dilata su actuación? Pero no solamente la autoridad jurisdiccional, la autoridad, por ejemplo, penitenciaria. El caso es con un reo en cárcel, una rea en cárcel, no se le quiere poner en disposición o no se le puede poner en disposición o hay una revuelta en Chayapalca, ¿ya? Y no puede sacar al preso, no puede sacar a la persona presa y llevarla al juzgado o al tribunal o la sala donde se esté viendo su caso. Pues el caso va a durar más. Plazo legal no es igual a plazo razonable. Menos cuando estamos en delitos que por su naturaleza en el derecho internacional de los derechos humanos son considerados delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Y tan imprescriptibles son que cuando aquí se ha querido decir lo contrario con la ley aprobada el año pasado, prácticamente todos los jueces y juezas del país han dicho esta norma no se aplica porque viola parámetros constitucionales y convencionales. Hay delitos que no prescriben y habrá que esperar pacientemente que se resuelva. El paso del tiempo puede quebrar con ciertas acciones y puede quebrar con la defensa de ciertos derechos, pero no con la posibilidad de proteger algunas situaciones de gravísima violación de derechos. Y deberíamos acostumbrarnos, que no pasa lamentablemente en nuestro país, deberíamos acostumbrarnos a que los abogados y abogadas, cuando presenten sus declaraciones, sobre todo en medios de comunicación masivos, revelen si su declaración es una declaración objetiva o son abogados de alguna parte involucrada. Porque si no, no solo están faltando a la ética profesional, sino podrían estar incurriendo en un delito de conflicto de intereses. No puedo torcer la verdad para favorecer a mi clienta o a mi cliente. Creo que con eso contesto su segunda pregunta, doctor, salvo mejor opinión. Excelente, doctor. Sí, justo en esa línea, hay algunos casos que no se aplica la suspensión de plazo de prescripción en delito de acción privada, en que me hago referencia. Es que, claro que los actos propios, el titular de la acción es el Ministerio Público, pero sin embargo, ello no es aplicable en los delitos de acción privada, por ejemplo, la querella, valga decirlo, Y es porque el Ministerio Público solo está enfocado en ver en delitos perseguibles de oficio, más no en lo que viene a ser de acción privada. Eso lo, lo recalcó lo, la Constitución 32/2022 Arequipa. uh-huh, uh-huh, uh-huh. Es Sí. una sentencia muy importante y haces muy bien citándola. No sé si hay alguna otra pregunta.
Bien, estimado doctor Daniel. Doctor, gracias por su respuesta. Sí, ese tema es como usted dice, ¿no? Usted tiene una posición, es debatible No es que el tengo aspecto, opción, doctor. definitivamente, Lea ¿no? la jurisprudencia de la Corte Ah, Interamericana, lea sentencias del Tribunal Constitucional. Acá otro aspecto, yo no vengo, no un ratito pues, si usted me ujú, pregunta, yo contesto. Entonces, aquí no, lo que no se puede es incomponer el capricho, el favorecimiento o la atención de intereses. Y lamentablemente, eso es lo que algunos abogados, consciente o inconscientemente, están permitiendo. claro, sí, pues no, definitivamente, como usted dice, por eso son partes, ¿no? Cada uno defiende sus posiciones y Yo no eso. soy parte, no Eh, estoy en ningún caso No, sobre, me refiero a, claro, usted, por eso le pero decía, que ¿no? está Usted tiene una postura académica y eso, no, como le digo, ¿no? Se respeta. A lo que voy, digo, o sea, las partes que están en contienda, me refería al proceso, a los que han estado en la audiencia. Otra cosa, doctora, una forma, a modo de comentario, usted hablaba con relación a este aspecto de la amnistía, toda ¿no? postura se La, respeta. la figura de la amnistía, doctor, disculpe, es bien cuestionable, ¿no? El aspecto, porque a veces hay la gente que tiene, por ejemplo, en este caso, el poder, puede a veces sacar estas leyes para favorecer a determinados grupos, ¿no? Siempre hay esa cuota política, ese interés político de las personas que en un momento determinado controlan el poder. De igual forma, pasa también, por ejemplo, con el tema del indulto, ¿no? El indulto, la amnistía, en el mismo sentido, también, por ejemplo, el caso Buscaglia, ese caso, oye, ¿no? ¿Qué selectividad a veces se puede dar en situaciones para favorecer? O también los casos de indultos a los supuestos narcotraficantes, bueno, condenados, ¿no? Narcotraficantes, también ha habido casos ahí, ¿no? Entonces, y uno puede cuestionar y decir, no voy acá hay tipos de intereses, ¿no? Entonces, como que creo yo esas dos figuras no favorecen, me parece a mi juicio, a un tema a la supuesta, al tema de la impunidad, ¿no? Es un poco cuestionable, siempre se va a decir, oye, no, mira, en el caso de la amnistía han beneficiado, quieren impunidad. Igual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Buscalia, no, impunidad, porque estaba con una condena. Había mecanismos legales, sí, pero entró el poder político, un poder político, y tomando una figura legal, le indulta, ¿no? Entonces, siempre va a ser cuestionable. ¿No cree usted que estas figuras en un futuro podrían desaparecer o deberían desaparecer y solamente que en este caso estas decisiones sean tomadas por el Poder Judicial, el TC, ¿no? Y el TC, y ¿no cree usted sobre todo ese aspecto de esas dos instituciones? Es lo último, doctor, y gracias. Sí, yo también le voy a agradecer algo, querido doctor. Entonces, si algo, acá me puede criticar de muchas cosas, pero nunca no son mis opiniones. Yo lo que brindo acá son las cuestiones que se deduce de la comprensión del derecho y no del interés de parte o el interés de grupo. Ya Cristian hizo mención explícita a una sentencia que debería ser revisada, no para ser cambiada, sino para ser seguida, y a eso me remito. Cuando tienes una presión para que se resuelva no conforme a derechos, sino conforme a intereses, va a encontrar siempre mi voz en contra. Y no es porque tenga ningún interés. En este momento, si algún litigio estoy llevando, son muy puntuales y nada tienen que ver con el tema de la defensa ante violaciones de derechos humanos. Bueno, pasando a contestar su segunda pregunta, no, yo sí ahí no estaría de acuerdo con usted, porque si hay algo que puede pasar en una sociedad es que alguien, aun cuando en el sistema penitenciario peruano es francamente muy difícil, podría resocializarse. Y porque hemos tenido épocas donde en el Perú se ha condenado por poco o nada a gente que en realidad no ha estado en la situación del delito que se le imputa.
No olvidemos, por ejemplo, la valiosa labor del ya fallecido sacerdote Julio Lanciers, con otras dos personas más, una comisión que detectó, aun cuando sea discutible que se pueda dar indultos procesados y no condenados, pero una valiosa labor de distinguir allí el rábano de las hojas y que alguna gente que por solamente tener cierto libro en su casa o porque le caía mal a la autoridad de turno, fue arrestada y fue condenada como terroristas e incluso por jueces sin rostro o juezas sin rostro. Entonces yo nunca dejaría de tener coberturas que puedan proteger derechos cuando no han sido protegidas debidamente antes. Y además tenga presente una cuestión. Una de las funciones principales de los juezas constitucionales, y en el Perú todo juez y toda jueza lo es, porque ejerce control difuso, porque algunos van a ver en principio demandas de habeas corpus, amparo, habeas data, proceso de cumplimiento, y van a ser los únicos que vean acciones populares. Entonces, todo juez puede, toda jueza puede, en ese escenario, decir si una actuación política tomada por políticos es o no conforme al derecho. Por derecho política son cosas distintas, pero en un Estado constitucional, la política, sean llamados actos políticos, cuestiones políticas no justiciables, actos de gobierno, que son denominaciones que se han usado en diferentes países para atacar lo mismo, o sea, que hay situaciones en las cuales los jueces o que tienen atribución nacional no se puede meter y solamente es decisión de quien hace política. ¿No? Eso se bate en retirada en todas partes. Y en el Perú hemos tenido muy buenos ejemplos de eso. Usted habla de indultos, o sea, del perdón de la pena, porque supuestamente hay una situación de socialización o una cuestión humanitaria. Pues acuérdese de lo ocurrido en el caso Crucillat. El entonces presidente le hace un indulto muy rápido a este ex dueño de varios medios de comunicación, supuestamente estaba al borde de la muerte, y unos días después se le graba, se le filma, yendo al bulevar, al centro comercial de Asia, que es una zona que rodea una serie de playas exclusivas a 100 kilómetros de Lima. Y después se le encuentra no solo comerando en un supermercado, sino tomándose unos tragos con unos amigos. Pues esa persona fue indebidamente indultada y fue pronunciamiento jurisdiccional quien lo volvió a la cárcel. No hay cuestiones políticas no justiciables en un Estado constitucional. Todas las actuaciones y las omisiones de las autoridades, si inciden en derechos, si inciden en recorte de competencias que no son propias, son susceptibles de ser evaluadas por un juez y dejar de tener efecto por un juez, porque el juez se debe a la Constitución, la jueza se debe a la Constitución y a una Constitución que hay que entenderla de manera sistemática y convencionalizada, de acuerdo con los tratados de cuales el Perú es parte y de acuerdo con las normas de Cojas. No por los excesos vamos a quitar un mecanismo que ha sido útil en ciertos casos. Lo que hay que es ejercerlo a cabalidad. Y si las autoridades políticas, no lo, ya sea el Congreso con las amnistías o los presidentas de la República con los indultos, no hacen el trabajo como deben hacer conforme a derecho, pues siempre estará a la mano de una persona o de un órgano con competencias jurisdiccionales para enmendar ese error. Querido Cristian, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, estimado doctor. Ya para culminar, estimado doctor, Jocelyn Bautista Olivares nos comenta.
Buenas noches, profesor. Según el CPP, una resolución de la Junta Nacional de Justicia debe ser firmada por 7 miembros y no solo el presidente. Valga decirlo, ya lo mencionó. Pero ella dice, pero viendo que esto ocurre, ¿qué procede contra el presidente? Y además, la Junta de Fiscales Supremos ya aceptó a Tomás Gálvez como fiscal supremo. Porque ahí hay parte de Entonces, una de situaciones. Lo de Tomás Gálvez nada tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia. Lo de Tomás Gálvez es una decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo que dice en el caso de Tomás Gálvez es que se le siguió un procedimiento que no tendría una etapa de investigación preliminar y por eso no ha ejercido a cabalidad sus derechos de la defensa, entonces, y otros elementos del debido proceso. El Tribunal Constitucional, yo creo que es una resolución errónea, pero el Tribunal Constitucional en ese contexto no se ha pronunciado sobre los cargos contra Tomás Gálvez, se ha pronunciado sobre la situación de cómo fue destituido, el procedimiento seguido para destituirlo, dejando abierta la posibilidad que si se le quiere iniciar un nuevo procedimiento que considere con las garantías del debido proceso, yo creo que aquí estaban cumplidas, pero bueno, se le puede iniciar procedimiento. Entonces, en ese caso, no queda otra cosa que cumplir, porque lo que se está planteando es que un fiscal supremo vuelva a ser fiscal supremo, ¿ya? Y la decisión fue tomada por un órgano jurisdiccional donde no se necesita unanimidad. El caso Benavides, o los dos casos Benavides, pero principalmente el que se ha resuelto aquí, es una decisión administrativa y en el ámbito administrativo sí se exige unanimidad y esa unanimidad tiene que acreditarse. O cuando se publica una resolución de Indecopi, no sale la firma del presidente o quien haga las veces de presidente o presidenta con la rúbrica de todos los demás. En un colegiado, la responsabilidad, en un colegiado administrativo no hay discordias para cuando se da una nulidad de oficio. La responsabilidad es de todos, es solidaria. Y ahí se está poniendo un muy mal ejemplo. Se está poniendo el caso del ex integrante de la Junta Nacional de Justicia, Ávila, que no votó en ciertos casos, pero no votó en ciertos casos porque él renunció a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. O sea, una cosa es ya no ser parte de un colegiado, eso ya no te compromete, y otra cosa es que a un colegiado se le pide unanimidad y alguien no quiere votar. Entonces, 6 no es igual que 7, pues doctor. Son situaciones distintas. Lo de Tomás Aladino Gálvez y eventualmente lo de Arce son resoluciones jurisdiccionales. Lo de la señora Benavides es una resolución administrativa. Y si es una resolución administrativa donde se declara nulidad de oficio, sí o sí tengo que contar con los votos de todos quienes integran el colegiado. Si alguien, incluso públicamente, ha salido a decir, bueno, ha salido a decir varias cosas, ha salido a decir incluso que hay reglaje y que hay una situación donde se han cometido varias cuestiones, sin duda criticables, por decirlo menos, dentro del seno de la Junta, y eso se tendrá que aclarar en su espacio, en su momento. Pero si alguien dice, no firmé, y es parte de un colegiado, no puede configurarse una decisión conforme a, de hecho, un espacio administrativo. En el espacio administrativo, la institución, nulidad de oficio, cuando es de un colegiado, no admite discrepancias. Tiene que haber unanimidad. La situación, entonces, de Gálvez y eventualmente de Arce no es la situación de Benavides. Ahora, ¿qué puede pasar con la Junta Nacional de Justicia? Bueno, ya está pasando. Ya está pasando. Ya se ha presentado contra la Junta Nacional de Justicia
unas acusaciones constitucionales, planteando que han cometido delitos y planteando que hay una infracción por lo menos en el artículo constitucional. No creo que con la actual composición de este Congreso eso prospere, pero no olvidemos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los hombres y mujeres que integran la Junta Nacional de Justicia, están entre la lista de los altos funcionarios y funcionarias del país sobre los cuales puede deducirse una acusación constitucional, ya sea por delito de función o sea por infracción a la Constitución, hasta 5 años después que dejen el cargo. Con lo cual, de repente, hoy no pasa nada, pero después sí puede haber algún tipo de repercusión. Que eventualmente pueda plantearse otro tipo de acciones, hay que revisarlo con más detalle, pero ya en este momento hay la búsqueda de determinación de responsabilidades en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, incluido su presidente. Excelente, doctor. Sí, lo que trataba de decir su alumna Jocelyn es que como ya ingresó Tomás Alves como fiscal supremo, entonces Benavides como Porque ingresaría. son supuestos diferentes. O sea, y a Jocelyn, a la cual le tengo un especial aprecio. Entonces, no podemos tratar igual a los que provienen de situaciones diferentes. Una es una sanción una cosa es una sanción administrativa revertida por una nulidad de oficio de un colegiado y otra cosa es un pronunciamiento jurisdiccional. Las exigencias en un procedimiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional son mayoría simple en casi todos los temas y solo en algunos que están específicamente determinados, mayoría calificada. La situación de nulidad de oficio administrativa en un colegiado administrativo sí requieren de unanimidad. Ahí no se escapa nadie. Entonces, puede volver, yo no sé si lo hará Arce, la Junta Fiscal de Supremos misma ha aceptado que vuelva Tomás Alaino Basles, pero ha aceptado que vuelva abriéndole el procedimiento de nuevo. O sea que la historia no ha terminado para el doctor Gálvez. Pero no podemos comparar las repercusiones de Gálvez y eventualmente las de Arce frente a las repercusiones de Benavides. Son sanciones puestas por órganos de características distintas y con exigencias por ello diferentes para obtener su pronunciamiento. Muy bien, estimado doctor. Bien, ya con ello estaríamos concluyendo la sesión. Recuerde, al culminar todo ello, le haré llegar la grabación, no se preocupe. Asimismo, agradecer a todos los asistentes por estar presente el día de hoy en relación a la ponencia que ha dado el doctor, las consecuencias de aprobar una nueva ley de amnistía. En esa línea también ha tocado bastante interesante que hay detrás del intento de tomar la fiscalía. El doctor con la máxima de la experiencia que tiene, porque ha sido ex vicepresidente del TC y también es profesor dentro de la PUC en el área administrativa y ve todos estos temas de lo que... También constitucional, solo que en esta época prefiero evitar administrativo, pero eso será otro tema de otra conversación, querido Cristian. ¿Ya? Excelente. Entonces, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, a ti, a todo tu equipo, gracias a quienes nos han escuchado, gracias a quienes nos han preguntado, gracias a quienes nos vayan a escuchar y a quienes vayan a plantear preguntas que
las canalizará seguramente con la diligencia de siempre el equipo de Derecho en Línea. Muchas gracias a todos y todas y hasta cualquier otra oportunidad. Con permiso, doctora, hasta pronto. Yes.